Beatriz García, Bruno Carratini, les había dicho que van a estar con nosotros para conversar sobre obesidad infantil y diabetes. ¿Cómo les va? Hoy no te toca cocinar, o si no, después creo que vas a venir con... ¿Cómo no? Voy a venir con Analía Paiva. Ahí está. Con la que trabajamos. Tengo el placer, el honor de trabajar todos los días en Casa de Galicia. Mira. Por eso la invité. En Casa de Galicia nacieron mis dos hijas. Hace 30 años que trabajo ahí. Hace 30 años nacieron mis hijas. Bueno. Capaz que... No, pero vos ya eras nutricionista en Casa de Galicia, ¿o en ese momento? Yo empecé en el 87 en Casa de Galicia. ¿Como nutricionista? Como nutricionista. Mira. Pasé por diferentes sectores. Trabajé muchísimos años en el centro de diálisis y después pasé a la parte de recepción de alimentos y en la parte de elaboración en la cocina. Y ya desde unos añitos que trabajamos con Analía. Y por eso la quise invitar. Muy bien, y la vamos a tener acá casi al final del programa. Exacto. Porque no sabemos si lo último va a ser. Está sentadita ahí con unos nervios bárbaros, pero no importa después. El sorteo, bueno, pero está bien que esté sentadita ahí, así se da cuenta que esto es una charla de bar. Es lo que yo le dije, es lo que yo le dije. No sé si lo último va a ser la receta, sí. La receta, digo, la cocina saludable, sí. O el sorteo. ¿Qué hacemos al final? ¿Qué es lo más lindo? ¿Qué es lo más lindo para terminar? Qué difícil Bueno, y el sorteo, viste que así la gente se queda con expectativas. Me mueve la ceja izquierda, parece un... Sí, lo estoy pensando. Parece un La gente se queda con expectativa hasta lo último con el sorteo. Sí, ¿no? Sí. Bien. Bueno, obesidad infantil y diabetes, ¿qué tema, no? Sí, un tema actual, además. Sí, cada vez más. Sí, y es un problema... La obesidad infantil es uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad hoy por hoy. Sí, hoy en día, como bien lo decís, es un problema de características mundiales. Y lamentablemente nuestro país no escapa a esas características. Mirá. ¿Por qué es un problema? Solo basta con leer los informes de la Organización Mundial de la Salud para identificar la asociación que existe entre obesidad infantil y enfermedades crónicas a posteriori. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la infancia de alguna manera se configura el cuerpo de una persona como para que en el futuro desarrolle estas patologías. Entonces, por eso hay que hacer principal hincapié en los niños, ¿verdad? De este grupo vulnerable. Claro, pero la culpa no es de los niños. Exacto. La culpa no es de los niños. Y hay culpables. Sí, No sé si lo vas a decir vos o vos, no, pero hay culpables. Y somos muchos los culpables, ¿no? Exacto. Digo, el sistema general. Sí. Pero empezando por el papá y la mamá. Es algo a trabajar, algo a cambiar. Sí. Por lo que dicen las cifras hoy en día, es algo que tenemos que trabajar y hacer hincapié, porque son cada vez más y más frecuentes los casos de obesidad infantil. Y como te decía hoy, nuestro país tampoco escapa de esa realidad. Cuando hablamos de niños, también hablamos de una etapa de la vida donde es ideal para construir hábitos saludables, además. Sí, ahí ese es el piso, ¿no? Exacto. Es una etapa privilegiada. Ahí arranca todo. Exacto, es la etapa donde se consolidan los hábitos que van a ser responsables en el futuro en la toma de decisiones con respecto a la alimentación. Claro, los hábitos en general. Los hábitos también, en general. Y la alimentación. Con respecto a la Exacto. alimentación. En la alimentación fundamental. Por eso mismo siempre decimos con Beatriz y con los colegas de que es una etapa donde hay que trabajar muchísimo y hacer ese esfuerzo de ponerle toda la dedicación en la construcción de estos hábitos. Desde la lactancia materna. Si será complejo, Todo. el tema, que normalmente en todas las familias asociamos momentos de placer y bonanza y alegría y dicha con algo de comer que no es sano. Exacto. ¿Sí? Claro, el premio, el famoso premio, comés tal cosa, entonces yo te premio con sí, algo. Vamos a hacer los mandados para que no llore, Claro. ¿no? Le compramos Todo. Sí. un chupa chupa, le compramos un Los dejamos sentados frente a la televisión. Sí. Y entonces hay 25 propagandas Sí. de súper atractivas, de paquetes, de golosinas y de Sí, todo, sí. comida Sí, chatarra, sí. como Sí, llamamos, sí. ultraprocesada. Sí. Y uno de repente de, no sé, De frutas y verduras. de frutas y verduras o de otro ítem que no sea de las golosinas. Yo iba cuando era joven a un dentista que también era más joven que yo, mucho más joven, y él era... ¿Cuántos años tenés, Bruno? 29. Bien, él tendría unos 24, 25 años. Y siempre me decía, Fernando, ahora que tu señora está embarazada, cuando las nenas nazcan, por favor, no le des caramelo, no le des, mejor que le des una fruta. Uno a veces no puede con la ola, y viene la abuela o viene y le regala una caja de alfajores, y viene otro y le regala. Y un día me lo cruzo en la feria, a él con su niña,
y su niña que llevaba en la boca, una manzana así. O sea, me reí tanto porque me dicen, ¿viste cómo predico con el ejemplo? Claro. El tema es que le das a un niño de premio una manzana y te frunce el ceño. En realidad, con respecto a los alimentos como las verduras y las frutas, los niños siempre van a tener una respuesta que se llama neofóbica. Siempre van a, ante lo nuevo y desconocido, rechazarlo. Entonces, nosotros siempre les recomendamos a los padres que tengan paciencia. No es que una vez que se lo presente, si lo rechace, significa que no lo va a comer nunca más. ¿Es la insistencia? Hay que insistirle, hay que tener paciencia, hay que crear un ambiente emocionalmente adecuado también, que no sea de tensión, como decía Beatriz, de premios o castigos según lo que comes, que no haya distracciones como la televisión. La televisión en la mesa es un problema que muchísima gente tiene. Bueno, No, la aparte- televisión es un problema para todo al final. Sí, pero en ese momento de... Claro, pero es como dice Beatriz, en ese momento de bombardeo de marketing para un niño, en donde imita todo y todo lo que le entre Exacto. forma, Ya está. ahí es donde se crean esos hábitos no saludables. Entonces hay Yo que me tener acuerdo mucha que precaución. Mis hijas eran chicas y había unos dibujitos que eran dantescos y que vivían peleándose por golosinas, pero hacían las maldades más grandes aparte, porque eran mala gente, Claro. era horrible. Eran mala Y yo gente. lo Los dibujitos sacaba. eran mala gente. Sí, los dibujitos, y vivían peleándose por golosinas y tenían todo tipo de golosinas, y hacían lo que pudieran, pero de maldades totales para conseguir Lo eso. que pasa O sea es que era- es toda una gran trampa. y entonces todo eso, porque- vos lo apagás, ¿no? Vos lo ves y si no, esto no puedes mirar, pero 24 horas al día o eso no Es estás. una gran trampa porque las golosinas todas, el 100%, vienen presentadas de una manera que son Es Muy atractiva. absolutamente irresistibles. Claro. A veces no solo para los niños, también para nosotros los padres. Acuérdate O sea, la propaganda de los cigarrillos, Sí, ¿no? sí. Que siempre era como que cuando- fumabas y cuando tenías yo era el estatus. joven, por comprarme una caja de cigarro tenía la mejor pinta, pero también las mejores mujeres. Claro. O sea, vos fumabas y eras ganador. Claro. Claro. Pero aquello se incorporaba. Y ¿eh? eso te queda. Los, Sí, los chiquilines cuando daban los primeros pasos en el liceo, También. ya fumaban porque fumando eran machotes. Y bueno, después uno con el tiempo va aprendiendo que todo eso es muy nocivo. Sí, y hoy en día pasa Perdón, eso también. No solo el cigarro, es muy nocivo. Es muy nociva la costumbre de hacerle caso a lo que te quieren vender para hacerte Claro. creer que eso es un fenómeno. Exacto. Y Porque pasa también mucho pasa eso. por los campeones, por los vaqueros, o sea, Sí, por vos todo, compras el todas esas marketing, de marcas y todo. sos... Las grandes industrias de alimentos ultraprocesados un poco juegan con eso también, con ese marketing comercial, en donde está bueno comer eso. El mensaje que les transmiten es que cuanto Te da más comas de esto, más alegría. alegría, más social vas a Perfecto, ser. ahora vos le das una manzana al nene y llora y le das un paquetito de gomitas y se pone re feliz. Eso es porque el diseño de ese ¿Cómo alimento, cambiamos eso? con la insistencia y la paciencia. Ahí es cuando uno tiene que ser Y paciente. te va a odiar el insistente. niño. Con mucha insistencia y mucha paciencia te va a odiar. No, Eso porque depende del padre también. Imita lo que es el entorno de la familia. Si vos, por ejemplo, en la mesa todos comen fruta o vos pasás por la heladera o algo y ves siempre un canastito con la fruta y lo tenés incorporado, digo, vas a tomar como algo natural. Cuando empieza la escuela con los otros niños, Ahí, ¿cómo hacemos? ese es un tema. Con el bombardeo de productos que ya no son solo las gomitas y los caramelitos, Exacto. Bueno. es un bagaje de productos que son todos malos. Ahí se está trabajando, ¿verdad, Bruno? Se Está el está trabajando, programa sobre justamente las cantinas y... Bueno, los sí, primaria está comedores. preocupado por eso. Nosotros acá en ADU tenemos Acá tenemos trabajo un importante. programa también de prevención que se llama AduEduca. Es un taller educativo para niños escolares, en lo que trabaja la prevención. Y ¿Para ellos o para sus padres? Para No, ellos, para ellos directamente, indirectamente también para sus padres. Bien. Y para los docentes también. Claro, habría que mandarle a los niños deberes para los padres. Es que justamente el deber que se le manda es que cuente todo lo que aprendió acá a 4 personas Mirá. y así Perfecto. ir replicando. Perfecto. Y realmente, si uno mira, y es lo que decíamos, vivimos en un ambiente que nosotros lo denominamos obesógeno, justamente porque promueve la obesidad, por todo lo que estuvimos hablando de la comida, la falta de actividad física, porque esa es la otra pata del tema, ¿no? No solamente lo que comemos, sino lo quietito que estamos. Y hay encuestas y hay datos que nosotros tenemos de la realidad que vivimos acá en Uruguay, que realmente asustan muchísimo. Si deberíamos comer 5 porciones,
ahora lo hablamos mucho, 5 porciones de frutas y verduras en el día. Si podemos decir que fuera un promedio de 400 gramos de frutas y verduras la meta, nuestra población come 300 gramos si incluimos la papa y el boniato, que tienen un aporte calórico. Si no, está por menos de 200, o sea que no llegamos ni a la mitad de la meta. Es poco, inclusive si lo pasamos a porcentaje de la recomendación del Ministerio de Salud Pública de consumir 5 porciones de frutas y verduras por día, el 90% no la cumple. No la cumple. El 90% de la población uruguaya. Sí. ¿Y si hablamos de los niños? Y si hablamos de los niños, es la misma imitación en los niños. El devenir de la historia en la línea de tiempo va a decir que esta mala alimentación nació allá por los que 60, 70. Yo diría que después. O más, 80 y pico. Sí. Porque yo llevaba un refuerzo de pan con dulce de membrillo a la escuela. No tenía ninguna de esas cosas que te compras en el kiosquito. Claro. Llevaba un refuerzo de lo que fuera. Claro. Y empezó a aparecer en la década de los 80. Pero creo que está empezando a cambiar de nuevo. Lo que pasa es que hoy en día se está viendo la consecuencia de eso. Y todos los organismos internacionales y los nacionales están muy asustados con eso. Además tiene un sobrecosto la vida, no solo trae enfermedades crónicas, sino complicaciones de estas enfermedades. Y esas complicaciones conllevan a un gasto enorme también de salud en estas personas. Entonces, todos los organismos internacionales y los nacionales también están viendo medidas, como vos decís, de revertir en lo que se pueda esta situación. Lo más barato es la prevención, es lo más económico. Perdón, es la también es más económico comerse una manzana que comerse una manzana. También. También la alimentación es más barata, sí es mejor. Lo que pasa es que es lo que hablábamos recién, es una cuestión de hábitos. Si vos en tu casa no tenés un hábito de ir a la feria o de ir a un súper y comprar fruta, evidentemente que chiquilín no va a comer, a pesar de que las escuelas se intenten poner días de meriendas, un día llevo fruta, un día llevo algo casero, por lo que hablábamos la semana pasada de la comida casera. Exacto. Hay esfuerzos, pero falta todavía. Para terminar, la obesidad en sí misma tal vez no sea una enfermedad, pero derivan una enorme cantidad de ellas. La obesidad sí está catalogada como una enfermedad y también a su vez, como la diabetes tipo 2, es un factor de riesgo cardiovascular. En nuestro país el 60% de las defunciones se deben a enfermedades cardiovasculares. Entonces es algo que para pensarlo también, ¿no? Qué horrible que sean niños, ¿no? La semana pasada, ¿te acordás que estuvieron los representantes de aquella comisión de las enfermedades no transmisibles? Y bueno, la obesidad es un factor de riesgo para todas esas. Exacto. Para todas esas enfermedades. Y algo que está sucediendo, un fenómeno actual, es que la diabetes ha bajado su rango de edad también, ¿no? Hay más chicos, niños y adolescentes con diabetes tipo 2, como consecuencia también de estos malos hábitos. Sí, y terminamos ahora sí. Si durante mucho tiempo tenemos a un niño obeso, durante mucho tiempo, digo yo, qué sé yo, desde los 6 o 7 hasta los 14 o 15, es muy difícil después modificar esas conductas, esos comportamientos, ese organismo, o con algo interesante se puede hacer en poco tiempo. Se puede hacer, se puede lograr, sí. Se puede lograr en adultos también, lo que lleva es más trabajo, ¿verdad? Porque son muchos años de construcción de hábitos que hay que modificar ese comportamiento, pero poder se puede. Es que además en adultos a veces el adulto tiene que luchar contra su propia dinámica, mientras que al niño lo tenemos más manejado, ¿no? Más cerca de uno. Exacto. Bueno, muchas gracias.